En la matriz de proyección y ejecución presupuestal se contemplan los diferentes ejes de gestión del área de gestión humana. Su primer bloque se compone de la descripción del gasto, el valor de presupuesto proyectado y el valor de presupuesto aprobado. En el segundo bloque se deben registrar los valores ejecutados mes a mes sobre el valor del presupuesto aprobado. En el eje de compensación salarial, en el ítem de salarios, se deben incluir mes a mes todo lo pagado al colaborador como salario, horas extras, auxilio de transporte, bonificaciones constitutivas y no constitutivas de salario. También se deberá incluir el concepto de días no laborados con derecho a pago y vacaciones disfrutadas días no hábiles. Estos valores hacen referencia a los días pagados, sábados, dominicales y festivos cuando se conceden vacaciones a un colaborador. En el ítem de seguridad social y para fiscales se deben incluir lo pagado por la empresa. No se debe registrar lo descontado al colaborador. En el ítem de prestaciones sociales se debe incluir el consolidado que se ejecuta mes a mes. Esta información se encuentra en el cuadro gasto. En el ítem apoyo de sostenimiento SENA se debe registrar lo que se paga por cuota a la sede inspectorial por los aprendices que le corresponden a cada presencia. Para el ítem indemnización contratos a término indefinido se deberá realizar una proyección de cuánto costaría la indemnización de todo el personal que tiene contrato a término indefinido. En el ítem de seguridad social de los salesianos agremiados se debe incluir el valor que se cancela a la inspectoría y finalmente en el ítem estudiantes en práctica decreto 055 de 2015 se deberá registrar el valor pagado a la ARL. En la hoja anexo 1 compensación salarial se encuentra la herramienta para generar el presupuesto de nómina. Allí encontraremos una matriz que sirve como referencia para proyectar el valor para cada uno de los colaboradores, donde solamente se ingresa la información del año 2021 y el nuevo salario para el año 2022. La matriz muestra la proyección mes a mes de seguridad social para fiscales, carga prestacional, luego lo multiplica para saber cuánto es la carga laboral por cada colaborador al año y al final se encuentran dos columnas para la proyección de indemnización de contratos indefinidos. La proyección de la indemnización se calcula de acuerdo a la fecha de ingreso del colaborador y a corte 30 de diciembre del año presente. En la hoja número 3, correspondiente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sirve como guía para calcular el presupuesto para los diferentes subprocesos del sistema. En la primera tabla se encontrará todo lo referente a seguridad industrial, elementos de protección personal y elementos de protección personal contra caídas. Cada tabla tiene prediligenciados algunos ejemplos de recursos necesarios, los cuales pueden mantener, eliminar o incluir algunos nuevos de acuerdo a las necesidades de cada presencia. Posteriormente se registra la cantidad de ese recurso que se presupuesta para todo el año y el valor unitario. De este modo, la tabla calculará el valor total. Asimismo, se manejan las siguientes tablas: seguridad industrial relacionada con todos los equipos de seguridad, brigada de emergencias donde se puede incluir la dotación y formación para la misma, medicina preventiva relacionado con todos los exámenes médicos ocupacionales y donde también es importante presupuestar la evaluación teórico-práctica para conductores, análisis de puestos de trabajo y exámenes ocupacionales post-incapacidad por reubicación o para recomendaciones laborales. En la tabla riesgo psicosocial se presupuesta la aplicación de la batería de riesgo psicosocial por cada colaborador de la presencia. Y finalmente la tabla de capacitación y varios como los cursos de trabajo en alturas, manipulación de alimentos, capacitaciones específicas, mantenimiento a vehículos y elementos ergonómicos. En el anexo 2 de la gestión del talento humano encontraremos la proyección presupuestal de bienestar, capacitación y desarrollo, en la cual debemos diligenciar el nombre de la presencia. La primera fila del cuadro inicial contiene el nombre del eje de gestión relacionado en el POA, en este caso sería el eje de la gestión de talento humano. En la fila titulada Procesos se encuentran relacionados los conceptos de la gestión y que pueden requerir presupuesto para su desarrollo, cualquiera que sea la actividad en relación a capacitación y o bienestar. Recordemos que estos conceptos provienen del cronograma de capacitación, bienestar y desarrollo de la vigencia 2022.
La fila Proyecto presupuestal calcula el total de presupuesto relacionado en las tablas que corresponden a cada actividad. Por ejemplo, en la tabla número 2 se relacionan las capacitaciones que tienen que ver con riesgo psicosocial. Van a encontrar una lista desplegable con el nombre de las capacitaciones que se proyectaron para este año. En caso de que consideren necesaria otra capacitación que no se encuentre enlistada, señalamos otra y colocamos el nombre, la cantidad de capacitaciones que se requieren para esa temática y el valor por capacitación. Respecto a la tabla número 3 se relacionan los costos de aquellas capacitaciones de orden administrativo que de acuerdo a la necesidad se pueden requerir. De la misma manera se encuentra una lista desplegable con algunas consideradas prioridad, pero también puede estar sujeto a cambios de acuerdo a la dinámica de la presencia. Para las presencias que tienen colegios a su cargo, en la tabla número 4, se relacionan algunas que se consideran de intervención para los docentes, pero de la misma manera en la lista desplegable encontraremos la opción Otras en caso de relacionar nuevas temáticas. En la tabla número 5 de la actividad de aprendizaje organizacional, en cuanto a capacitaciones de inducción y o reinducción relacionamos aquellos gastos que incurrieron en la organización de estas capacitaciones, por ejemplo, la compra de meriendas para el encuentro. En la tabla número 6 se encuentra también una lista desplegable con las actividades que durante el año se tienen proyectadas para el bienestar laboral de los colaboradores, por lo que se debe señalar la actividad que se conmemora, así como la cantidad y el valor. En la tabla número 7 se encuentran algunas actividades relacionadas con el programa de retiro asistido. La tabla número 8, las pruebas de selección Sigma, dato que se relaciona únicamente si solicitaron la programación de la prueba para alguno de los candidatos. De la misma manera, en la tabla número 9, si solicitaron la publicación de alguna vacante por los medios de reclutamiento como Computrabajo. Finalmente, en la tabla número 10 se van a diligenciar todas aquellas actividades con su costo que no se encontraban proyectadas, pero que por dinámica de la presencia se desarrollaron dentro del eje de gestión del talento humano. En el bloque número 1 de la matriz de dotaciones se registrarán los datos básicos del colaborador, iniciando por el periodo de registro, ya sea primer, segundo o tercer cuatrimestre, dependiendo el momento en el que ingresemos la información. Nombre del colaborador, número de documento, denominación del cargo en el que encontraremos una lista desplegable, asignación salarial, fecha de ingreso del colaborador y posteriormente la matriz automáticamente calculará el tiempo laborado. En el bloque número 2 se registrará la asignación de dotación. Inicialmente la matriz automáticamente nos indicará si por rango salarial le corresponde o no entrega de dotación. Posteriormente seleccionamos el tipo de dotación, ya sea administrativa u operativa, y dependiendo el tiempo de servicio y de acuerdo a la decisión de la presencia, con una X se deberá marcar cuántas dotaciones requiere el colaborador, ya sea 1, 2 o 3. En el bloque número 3 se registra la entrega de dotación del primer cuatrimestre. Se identifica el estado, si está entregada, sin entregar o si se pagó en la liquidación, la cantidad entregada y la fecha en la cual se entregó la dotación, la cual debe ser legalizada por medio de un oficio. Finalmente, el link de acceso al soporte digital de la entrega realizada. Asimismo, se diligencian los bloques 4 y 5 correspondientes al segundo y tercer cuatrimestre. Si se entregan las 3 dotaciones en la primera entrega, es decir, en el primer cuatrimestre, no es necesario duplicar la información en los demás bloques. Si se decide entregar dotación por imagen institucional, es decir, aquellos colaboradores que no tienen derecho a dotación por asignación salarial, pero por unificación de imagen se decide entregar, se debe igualmente diligenciar la matriz y hacer el registro del personal al que se le entrega. En la segunda hoja de la matriz se encontrará un anexo. En él se registra el nombre del colaborador y el tipo de dotación, ya sea administrativa u operativa, y se debe indicar qué dotación se entrega concretamente al colaborador, indicando la cantidad de tipo de prenda o el valor para el caso de los bonos. En la línea de acción de control de PQRs y acciones de tutela estará la matriz de control y la carpeta para el cargue de los soportes correspondientes, la cual está subdividida de acuerdo al tipo de petición. En la matriz se debe registrar la información general de la petición, es decir, el periodo, ya sea primer, segundo o tercer cuatrimestre, el origen de la correspondencia, si es interna o externa,
el tipo de petición, ya sea de interés general o particular, solicitud de documentos e información o acciones de tutela, entre otros. La fecha de recepción inicial del documento en la sociedad salesiana, es decir, en la presencia y su correspondiente número de consecutivo. De igual forma en gestión humana, con la diferencia que el número de consecutivo se calculará automáticamente de acuerdo al tipo de petición. Debemos tener en cuenta que si la documentación llega directamente a gestión humana, se debe registrar la misma fecha en los dos campos de recepción. Luego podemos registrar la información del solicitante, remitente o destinatario según corresponda, el asunto de la petición y si ésta requiere o no respuesta. En el segundo bloque encontraremos todo lo relacionado a la información general de la contestación. Recordemos que las columnas que están en color gris son columnas que están formuladas para que se calculen los días hábiles por tipo de petición, la fecha de vencimiento y la alerta de vencimiento. Debemos indicar el estado de la petición, si se encuentra pendiente, en proceso o cerrado, el tipo de contestación, si es de manera parcial o definitiva, la fecha, el número de radicado y nombre de la persona a quien contesta o responsable. Por último, debemos registrar las observaciones y adjuntar el link de acceso al soporte documental de la petición. A manera de información, encontraremos en la parte final de la matriz los términos para atender la petición. Actualmente se está utilizando los términos ordinarios de acuerdo a la Ley 1437 de 2011 para el tipo de petición sugerencia. Otro como radicación de facturas o solicitudes que no requieren respuestas, no aplican estos términos. En el primer bloque de la matriz de reclutamiento y selección de personal se debe registrar la información general de la vacante. Se inicia registrando el periodo de registro. Allí se indica el cuatrimestre en el que se solicitó la vacante, la fecha de reclutamiento de la vacante y la presencia. En el segundo bloque se registran los datos de la convocatoria. Allí registraremos los medios de reclutamiento que usamos para publicar la oferta. Para ello se cuenta con una lista desplegable. Posteriormente se registra la denominación del cargo de la vacante y automáticamente se registrará el nivel jerárquico del cargo. Posteriormente el tipo de contrato y la asignación salarial. Recordemos que estos dos datos se encuentran en el formato requerimiento de la vacante. Por último, se diligencia la fecha en la que se cierra el proceso de reclutamiento y se elige la persona que va a suplir esa vacante. De igual manera, se registran las observaciones pertinentes con relación a la vacante. En el objetivo específico verificación de títulos encontraremos la matriz y las carpetas correspondientes de gestión y títulos validados. Recordemos que el diligenciamiento de esta matriz solamente aplica para los colaboradores que tengan cargo del nivel técnico, profesional o directivo. Debemos iniciar con el registro de los datos básicos del colaborador, indicando el periodo de registro si es primer, segundo o tercer cuatrimestre, el nombre completo del colaborador, número de documento y la denominación del cargo de acuerdo al manual específico de funciones. En el segundo bloque encontraremos todos los datos relacionados con la formación académica que aplique. El nivel de formación de pregrado está dividido en técnico profesional, tecnológico o profesional. Encontraremos también el desplegable de las instituciones de educación superior, donde debemos hacer la verificación del título correspondiente. Debemos indicar el nombre del título de formación junto con el número del acta de grado y el año. Seguidamente debemos hacer la verificación del título indicando la fecha del trámite, la fecha del recibido y el estado de la verificación, es decir, si se encuentra pendiente o de lo contrario si se encuentra verificado. Del mismo modo vamos a encontrar el bloque escalafón docente. Este solamente aplica para los directivos docentes, es decir, rectores, coordinadores académicos, coordinadores de convivencia o docentes. Se debe registrar el número de la resolución del escalafón, la fecha y el grado correspondiente. Igualmente se registran los datos de la verificación como se había mencionado anteriormente. Posteriormente encontraremos el nivel de formación posgrado, que aplica para especialización, maestría o doctorado. También cuenta con el listado de las instituciones de educación superior para realizar la respectiva verificación. Debemos indicar el nombre del título de formación, número del acta de grado y se continúa diligenciando los datos de verificación.
Y por último se encuentran las casillas para registrar las observaciones a que haya lugar y el link de acceso al soporte documental. También debemos tener en cuenta los títulos de formación adicional que tenga el personal y requieran verificación de acuerdo a su cargo. Se debe realizar el registro del título adicional y realizar su correspondiente verificación. En la matriz de contratación encontraremos la primera hoja denominada contratación. Allí en el primer bloque se deberá registrar los datos básicos del colaborador, iniciando por elegir el periodo en el que se reingresa la información en la matriz, ya sea primer, segundo o tercer cuatrimestre, el nombre completo del colaborador, el número de documento, los datos del cargo principal como el nivel jerárquico y denominación del cargo. Para ello se contarán con listas desplegables de acuerdo al actual manual de funciones y por último la asignación salarial correspondiente al colaborador. Posteriormente se encontrará la información correspondiente a la figura de encargo. Recordemos que esta figura únicamente aplica para cargos profesionales y la asignación salarial no siempre se aplica. Esto será bajo decisión del área directiva de la presencia. Allí se registrará la denominación del cargo y asignación salarial cuando aplique. Finalmente, los pagos adicionales al colaborador y posteriormente la matriz calculará automáticamente los valores que recibe el colaborador. En el bloque número 2 se registrarán los datos básicos del contrato inicial. Se deberá identificar la modalidad de trabajo, ya sea presencial, trabajo en casa, alternancia o teletrabajo. Posteriormente, el tipo de contrato, ya sea fijo a 1 año, fijo inferior a 1 año, indefinido, obra o labor, entre otros. Se selecciona dependiendo el contrato firmado con el colaborador. La fecha de inicio del contrato inicial en formato día, mes y año. Fecha fin del contrato cuando no es a término indefinido y posteriormente se calculará automáticamente el número de días que corresponde a ese contrato. Asimismo, generará automáticamente el periodo de prueba de acuerdo al tipo de contrato, como se muestra en el ejemplo. En el tercer bloque se registran los datos básicos de las prórrogas correspondientes a los contratos de término fijo inferior a 1 año. Es importante recordar que se pueden prorrogar por 3 veces consecutivas adicionales al contrato inicial, por un periodo igual o inferior al inicialmente pactado, nunca superior. Se registra la fecha de inicio y fin y automáticamente nos contabilizará el número de días que corresponde a cada prórroga para verificar que no sobrepasemos el número de días del contrato inicial. En el cuarto bloque se registrarán los datos básicos del contrato fijo a 1 año, es decir, cuando se prorroga por cuarta vez. Ingresamos fecha de inicio y fin del contrato y dará como resultado 360 días, ya que después de la tercera prórroga automáticamente debe prorrogarse a 360 días. Recordemos que la fecha fin de contrato se deberá actualizar cada año. Asimismo, en el bloque número 5 se registran los preavisos correspondientes al contrato inicial, a la prórroga número 1, 2 y 3 y por último al contrato fijo a 1 año, es decir, a la prórroga número 4 cuando se prorroga por 360 días. Esto nos sirve para tener alertas de cuándo se ha prorrogado o cuándo estamos aproximadamente a 45 días de la fecha final de la prórroga o del contrato para pasar a tiempo la respectiva notificación. Por último, se deben registrar las observaciones para todo aquello que se considere necesario, como por ejemplo modificaciones de tipo de contrato fijo a término indefinido, y posteriormente se registrará el link de acceso al contrato digital u otro sí de cada colaborador. En la hoja número 2, denominada prestación de servicios, debemos registrar todos los datos básicos del contrato de prestación de servicios, como lo es el nombre del contratista, número de documento de identidad, objeto del contrato, actividades a realizar, fecha de inicio y fin del contrato, valor total del contrato y automáticamente la matriz calculará los honorarios mensuales. Por último, el estado del contrato en donde indicaremos si está activo o inactivo. En el siguiente bloque se registrará la información del otro sí al contrato, cuando aplique. Allí se registrará el valor adicional y el tiempo de la prórroga con fecha de inicio y fin. Finalmente, se registrarán las observaciones que se consideren pertinentes y el link de acceso al soporte del contrato u otro sí correspondiente.
En la hoja número 3, denominada Servicios tercerizados, encontraremos en el primer bloque los datos de la etapa precontractual, iniciando por los datos básicos del contrato: nombre de la persona jurídica o natural, tipo de documento, ya sea NID o cédula de ciudadanía, número del documento, valor del contrato, datos del centro de costo, incluido el código y el respectivo porcentaje de distribución. En el bloque de la etapa contractual se deberá registrar el tipo de contrato, ya sea de servicios de aseo, vigilancia, mantenimiento, servicios técnicos especializados, convenios u otros. El objeto contractual y las actividades específicas a ejecutar, la fecha de inicio y fin del contrato en formato día, mes y año, la información correspondiente al acta de inicio, incluyendo el número del acta y la fecha en la cual se firma, el valor total del contrato y el estado del mismo. Recordemos que la matriz calcula automáticamente los honorarios mensuales. Adicionalmente, se deberá registrar cuando aplique la información derivada de otros sí generados al contrato inicial, incluyendo el valor adicional y la fecha de inicio y fin de la prórroga. En el bloque de la etapa postcontractual se registrará la información del acta de liquidación, incluyendo el número del acta y la fecha en la cual se firma, las observaciones y el link de acceso al soporte digital del contrato u otros sí. En la matriz pasivo-vacacional, para las presencias que tienen nómina docentes y docentes directivos, se debe incluir la cantidad total de días que se programó para el calendario escolar, para cada una de las nóminas. Esto con el fin de que la matriz calcule los días reales a los que tiene derecho o lleva consolidados cada colaborador. En la matriz debemos seleccionar primero el cuatrimestre de la información que estamos registrando, el nombre completo del colaborador, el número de identificación, la dependencia, la nómina a la que pertenece, si es administrativo, servicios generales u operativo, vamos a elegir el calendario 1. Si pertenece a la nómina docentes directivos, vamos a elegir el calendario 2 y si es docente, calendario 3. Diligenciamos la fecha de ingreso del colaborador para la vigencia o el último contrato que tenga activo en el formato día, mes y año. Automáticamente la matriz nos calcula cuántos días tiene elaborados la persona. En la columna H vamos a ingresar el número de días de licencias no remuneradas que se le hayan otorgado al colaborador. Si no tiene ninguna licencia en la vigencia del contrato, no ingresamos ningún dato. El sistema nos muestra un total de días trabajados y un acumulado a la fecha en la que estamos ingresando la información o la fecha en la que se consulta la matriz. Allí nos muestra un acumulado de vacaciones por ese tiempo laborado. Luego, en disfrutadas, vamos a registrar la cantidad de días que ha disfrutado el colaborador en esta vigencia del contrato, tanto disfrutadas, que quiere decir en tiempo, y compensadas, que se han otorgado en dinero. El sistema automáticamente nos muestra si tiene días pendientes y la cantidad de días. En caso que se hayan otorgado días de más, la matriz nos va a mostrar la nota que dice que debe días y cuántos días le debe a la sociedad salesiana. También contamos con una casilla de observaciones donde debemos incluir si esas vacaciones fueron suspendidas por alguna incapacidad o licencia de luto o por necesidad de regresar a su servicio. En la matriz de prestaciones económicas se registra todas las incapacidades que generan los colaboradores, requieran o no de cobro ante la EPS o ARL. En el primer bloque registraremos los datos básicos del colaborador, iniciando por el periodo de registro, dependiendo la fecha en la que estemos alimentando la matriz. Luego el nombre del colaborador, número de documento. Posteriormente se selecciona la EPS o ARL que expide la incapacidad, el ingreso base de cotización. Para ello recordemos que no es el salario actual que devenga el colaborador, sino el ingreso base de cotización a Seguridad Social. En el segundo bloque se registran los datos básicos de la incapacidad, iniciando por el número de la incapacidad, el cual se encuentra en el certificado de la misma. De lo contrario, este campo se debe dejar en blanco. Luego se selecciona el código del diagnóstico de la incapacidad y automáticamente se diligenciará la descripción del mismo. Posteriormente, la fecha de inicio y fin de la incapacidad, el número de días otorgados de incapacidad y si requiere o no cobro.
En el tercer bloque se registra de manera automática la información de prestaciones económicas. La matriz indicará cuántos días y valor le corresponde pagar a la empresa o a la EPS o ARL según corresponda, y el valor total de la incapacidad. En el cuarto bloque se registra la gestión de trámite administrativo, es decir, el cobro de la incapacidad. Se inicia indicando si se realizó o no la gestión del trámite, la fecha en la que se realizó el cobro de la misma y el número de radicado o sello. Posteriormente, registrar si la incapacidad fue o no pagada o si no aplica por el número de días y las observaciones pertinentes. En el quinto bloque se registra la verificación con el área contable. Se debe indicar el valor real reconocido por la EPS y en la siguiente columna se calculará la diferencia entre el valor reconocido por la EPS y el valor total de la incapacidad calculado en la matriz. Por último, se debe registrar el link de acceso al soporte documental de gestión ante la EPS o ARL. En el sistema de gestión de calidad vamos a encontrar toda la información documentada del proceso, la matriz control documental de la presencia y la carpeta documentos de la presencia, en la cual deben anexar los soportes de los documentos que hayan sido adoptados, adaptados o los creados por la presencia. La matriz control documental permite a cada presencia identificar todos los documentos de la Dirección Inspectorial de Gestión Humana por proceso, tipo de documento y código, así como también el nombre, la última fecha de aprobación y la versión actual. Recordemos que los documentos que deben ser totalmente adoptados por las presencias son los inspectoriales. Los podemos identificar con la sigla GEI, es decir, Gestión Económica Inspectorial. En el segundo bloque deberán registrar el control documental de la presencia, es decir, cuántos documentos han adoptado y adaptado de los dispuestos por esta dirección. También podrán relacionar los documentos creados para el proceso local, así como también registrar los documentos que no aplican de acuerdo a la realidad y operación de cada una de las presencias. Por último, vamos a registrar el link de acceso a todos los documentos relacionados en esta matriz. Para los documentos creados debemos abrir una nueva línea en el proceso que corresponda y relacionar los datos del documento, incluyendo la última fecha de aprobación y la versión actual de acuerdo al sistema de gestión de calidad que tenga la presencia. De igual forma, debe relacionarse el link de acceso al soporte digital. Para esta vigencia, la matriz control documental estará parcialmente diligenciada con los documentos que las presencias deben adoptar. También estarán identificadas aquellos que no les aplican de acuerdo a la realidad de la misma. Solo deberán hacer el registro de los documentos faltantes. En la carpeta del Sistema de Gestión Calidad del área de gestión humana encontraremos la subcarpeta Gestión del riesgo. En ella encontraremos la matriz Gestión del riesgo, la cual fue adoptada por la matriz del Sistema de Gestión de Calidad Inspectorial, y también encontraremos la carpeta para el cargue de soportes de valoración y tratamiento del riesgo. Dado que algunas presencias manejan su propio sistema de gestión de calidad, pueden optar por adoptar o adaptar la matriz en los formatos que ya tengan establecidos. Dentro de la vigencia 2021, gran parte de las presencias realizaron la identificación de los principales riesgos asociados a su gestión. En el primer bloque de la matriz se encuentra el número de riesgo identificado, la identificación del riesgo determinando si el riesgo es asociado a una fuente interna o externa de la organización. Se debe describir el evento que puede ocurrir, las causas y consecuencias asociadas al tipo de riesgo y el tipo de riesgo. Recordemos que dentro de la matriz tenemos una hoja adicional denominada tipo de riesgo, con la descripción asociada y una hoja de nivel del riesgo con un mapa de calor que nos permite identificar con qué probabilidad y qué criterio podemos realizar la valoración del riesgo y cuál es el impacto del mismo. En el segundo bloque elegimos la probabilidad y el impacto que el riesgo puede generar en cada una de las gestiones, y la matriz calculará la valoración del riesgo de manera automática, identificando el nivel de riesgo como resultado de la valoración de acuerdo al mapa de calor. En el bloque de tratamiento del riesgo, el área de gestión humana debe registrar la acción o controles a implementar con el fin de superar o disminuir la ocurrencia del riesgo. Posteriormente se registra el proceso responsable de la implementación de la acción o control.
Recordemos que el responsable puede ser de manera transversal cuando un mismo riesgo afecta a varios procesos. Y finalmente, el cargo de la o las personas encargadas de realizar el seguimiento. Para las presencias que durante la vigencia 2021 realizaron la identificación, valoración del riesgo y definición de controles, se cargará la matriz ya diligenciada para que únicamente registren en el último bloque de la matriz el seguimiento y revisión de las acciones implementadas y se verifique si esas acciones surtieron efecto y el riesgo fue controlado. De este modo se realizará una nueva valoración de los controles. Para ello se debe registrar la evaluación de la eficacia de los controles de acuerdo a la disminución del riesgo. Se evalúa nuevamente la probabilidad e impacto del riesgo de acuerdo a los controles implementados. Para ello recordemos usar las hojas de apoyo, tipo de riesgo y nivel de riesgo. Posteriormente la matriz calcula automáticamente el resultado de los controles implementados y finalmente se deberá registrar los comentarios pertinentes sobre la eficacia de la acción, la propuesta y fecha de implementación de nuevos controles cuando aplique. Cuando el riesgo es bajo, se podrá registrar no aplica en la propuesta de nuevos controles. Adicionalmente, las presencias contarán con una nueva matriz en blanco correspondiente a la vigencia 2022. Allí deberán trasladar y registrar los riesgos que no fueron cerrados o controlados en la vigencia 2021 y los nuevos riesgos que identifiquen para el proceso. Recordemos que la gestión del riesgo debe ser soportada bajo el sistema de gestión de calidad, es decir, que para cada riesgo identificado y acciones abordadas debe tener su correspondiente soporte. Para ello se sugiere que en la carpeta Soportes, Valoración y Tratamiento del Riesgo se publiquen todas las evidencias asociadas a la gestión del riesgo para soportar ante el sistema de gestión de calidad la trazabilidad y gestión que se realizó desde la identificación, evaluación, control y medición de los riesgos, y en lo posible en la matriz dejar el link de acceso a los mismos. En la gestión de planes de mejora encontraremos la matriz Plan de Mejoramiento y la carpeta para el cargue de soporte del proceso de gestión humana, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión Ambiental. En la matriz debemos realizar la descripción del hallazgo identificando la fuente, es decir, si mi hallazgo es producto de una auditoría interna o externa, visita de acompañamiento, recomendaciones de autoridades, actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros. La fecha de la fuente, el tipo de hallazgo, si es una no conformidad u oportunidad de mejora. Recordemos que para una no conformidad el tipo de fuente debe ser auditoría interna o externa y para las oportunidades de mejora el tipo de fuente puede ser cualquiera. Debemos realizar una descripción breve del problema o hallazgo con su respectivo análisis de causa y efecto y el nombre del colaborador o el área implicada. En el segundo bloque debemos registrar la implementación del plan de acción, identificando el tipo de acción correctiva, preventiva o de mejora. Para esto debemos apoyarnos en la segunda hoja donde están los criterios de calificación y la descripción de las acciones a implementar. Posteriormente debemos describir una a una las acciones a implementar e indicar el nombre del responsable de la implementación de la acción. Finalmente, indicar la fecha de inicio y fin de la implementación de las acciones. En el tercer bloque encontraremos todo lo relacionado al seguimiento de la implementación de los planes de acción establecidos por la presencia. Esto lo realizará la Dirección Inspectoral de Gestión Humana cada cuatrimestre. Por último, deben relacionar el link de acceso al soporte digital de la acción implementada, el cual debe reposar en las carpetas correspondientes. La matriz de priorización va a contar con una hoja de apoyo llamada Instrucciones y Conceptos, la cual nos va a servir para poder diligenciar correctamente la matriz. Vamos a iniciar indicando la presencia a la cual pertenecemos, el área o proceso identificado y el puesto de trabajo específico. Vamos a determinar si es un área crítica o no, el programa de vigilancia al que aplica, ya sea osteomuscular, psicosocial, biológico o el subprograma de conservación visual. Vamos a identificar el factor de riesgo asociado. Para ello vamos a encontrar una lista desplegable con los diferentes tipos de riesgos que se encuentran. Recordemos que en la hoja de instrucciones y conceptos podemos encontrar la definición y algunos ejemplos para cada uno de ellos.
Posteriormente, vamos a indicar la condición insegura o el hallazgo. En esta columna se debe dejar claramente descrito cuáles son las condiciones inseguras que se identificaron durante la inspección o la fuente generadora del peligro. Vamos a publicar una fotografía, si aplica. Luego vamos a determinar las medidas de control. En este espacio se debe describir claramente las medidas de control que se proponen para que, de acuerdo a la jerarquía de controles, busquemos siempre primero eliminar, luego sustituir y proponer controles de ingeniería. Los controles administrativos y uso de elemento de protección personal deberán dejarse siempre como última medida de control. Posteriormente vamos a identificar la prioridad de la intervención, ya sea crítico, medio o bajo. Para ello debemos remitirnos a la pestaña de instrucciones y conceptos. Luego el grado de eficacia, de acuerdo a la numeración que nos presenta la hoja de instrucciones y conceptos. Vamos a definir el plan de acción por la presencia, el responsable de la implementación y finalmente vamos a colocar la evidencia fotográfica posterior a la implementación de la mejora. En la matriz de identificación de casos COVID por contacto estrecho y nexo epidemiológico, vamos a iniciar indicando la presencia a la que pertenecemos. El tipo de contacto, ya sea caso cero, es decir, la primera persona que registra síntomas o confirma ser un caso positivo para COVID en la presencia, o los contactos de ese caso cero. El número de identificación, nombres y apellidos, edad, cargo, área o servicio a la que pertenece, número de teléfono, EPS, fecha del reporte y posteriormente vamos a indicar si esa persona tiene síntomas o no. La fecha de inicio de síntomas, la fecha de contacto estrecho con el caso positivo o sospechoso y la hora de exposición. También vamos a indicar si esa persona tiene el esquema de vacunación completo. Recordemos que el esquema completo es una dosis para Janssen y 2 dosis para las demás farmacéuticas. Vamos a indicar si esa persona ya se aplicó el refuerzo o la tercera dosis, si es una persona vulnerable y las observaciones de la vulnerabilidad. Por ejemplo, si tiene hipertensión, diabetes, entre otras. Posteriormente vamos a identificar los contactos. Para ello iniciamos indicando el nombre del caso, es decir, el caso considerado como fuente de la exposición, el listado de contactos estrechos los 2 días antes del inicio de síntomas. Vamos a mencionar si esa persona estaba usando o no elementos de protección personal durante la exposición, qué tipo de elemento de protección estaba usando, ya sea mascarilla o el tipo de tapabocas. Vamos a mencionar si estaba usando o no los elementos de protección personal de manera correcta durante la exposición. También la distancia que hubo durante la exposición, menos de 1 metro, entre 1 y 2 metros, más de 2 metros o si no aplica. Vamos a mencionar el tiempo de exposición, menos de 15 minutos o más de 15 minutos, el espacio donde estaban durante la exposición, ya sea un espacio abierto o cerrado, el área o lugar específico donde se presenta la exposición y la situación exacta en la que se presenta la exposición. Esto nos sirve para determinar los puntos débiles de nuestro protocolo de bioseguridad. Finalmente, vamos a determinar qué tipo de caso es. Para ello se sugiere leer los comentarios donde se explica el caso sospechoso, caso probable o el caso confirmado. También qué tipo de contacto es. Igualmente en los comentarios se especifica la definición para contacto estrecho, contacto cercano o contacto próximo. Vamos a determinar si requiere o no aislamiento de acuerdo a la información suministrada en los comentarios, el origen del caso, si es de origen laboral o común, la fecha de inicio de aislamiento, la fecha de la prueba, el resultado de la prueba y el tipo de prueba que le realizaron a la persona. Y por último van a encontrar las 7 casillas correspondientes a los seguimientos del caso. Vamos a registrar la fecha en la que se hace el seguimiento y las observaciones pertinentes. En la matriz de inmunización vamos a registrar la información referente a la vacunación COVID. Vamos a iniciar diligenciando los datos generales del trabajador, como lo es documento, apellidos y nombres, edad, género, cargo y presencia a la que pertenece.
Posteriormente vamos a indicar la información del biológico, el fabricante, fecha de la primera dosis, fecha de la segunda dosis y fecha de la tercera dosis o refuerzo. También el nombre del fabricante de la dosis de refuerzo, la fecha para la prueba positiva de COVID, si hay lugar a ella, y el estado del esquema, ya sea esquema completo, esquema incompleto, pendiente refuerzo o sin vacunar. En la matriz de sustancias químicas vamos a iniciar identificando el proceso en el cual se manipulan este tipo de sustancias. La matriz presenta una lista desplegable. La idea es que se identifiquen uno a uno los procesos que le aplican a la presencia. Para cada uno de ellos vamos a enlistar los químicos que se utilizan en esa área. Por ejemplo, vamos a iniciar con limpieza y desinfección. Posteriormente, se identifica el área donde se realiza el proceso con la sustancia química. El responsable, en esta casilla podemos colocar el cargo de la persona líder del proceso, el código interno del producto si se tiene y si no se puede dejar no aplica, la tarea o puesto de trabajo, es decir, colocar el cargo de la persona que desarrolla las actividades dentro del proceso, que tiene contacto con la sustancia química, el proveedor, fabricante, nombre comercial del producto químico, nombre químico o composición. Esta información se encuentra en la ficha de datos de seguridad en el ítem número 3. Se debe escribir todos los nombres separados por punto y coma. El número CAS, esta información también la encontramos en la ficha de datos de seguridad. Colocar en el mismo orden de los nombres químicos y si alguno no tiene, escribir no aplica, separados con punto y coma. La presentación de proceso. Para ello vamos a contar con una lista desplegable y se debe seleccionar la opción más cercana y complementar en observaciones. Por ejemplo, bolsa de 1 kilo, bolsa de 5 kilos, bultos, cajas, garrafas, cilindros, termos, entre otros. La cantidad existente. Para ello vamos a colocar la cantidad promedio mensual respecto a la presentación. La temperatura del proceso, para ello vamos a contar con una lista desplegable y se debe seleccionar la opción que más se acerque al proceso. Vamos a indicar si contamos o no con la ficha de datos de seguridad actualizada al sistema globalmente armonizado. El número 1, este número lo encontramos en el ítem número 14 de la ficha de datos de seguridad. Y por último, la casilla de observaciones para registrar la información pertinente. Luego vamos a indicar el estado del químico, ya sea gas, aerosol, líquido o sólido, la clase primaria y secundaria del químico, la cual se encuentra en la sección 14 de la ficha de datos de seguridad. En la sección número 2 de la ficha de datos de seguridad encontraremos la clasificación de peligros, la información de pictograma 1, 2, 3 y 4. Para ello nos vamos a apoyar en las listas desplegables, igualmente la palabra de advertencia, la identificación de peligro o las frases H, las cuales deben ser separadas con punto y coma, los consejos de prudencia o frases P, que igualmente deben ser separados con punto y coma, y finalmente vamos a indicar si tiene materiales incompatibles. Esta información se encuentra en la sección 10 de la ficha de datos de seguridad y se puede complementar con la sección 7. En el formato de inventario de máquinas y herramientas vamos a diligenciar el nombre de la presencia, la fecha y el responsable del diligenciamiento. Iniciamos indicando el tipo de elemento, si es una máquina o una herramienta. La descripción del artículo, por ejemplo, si es un taladro, un martillo o una guadaña. La marca, modelo, número de serie, código, fecha de adquisición, costo, ubicación y el responsable. Posteriormente vamos a encontrar el bloque para indicar las máquinas o herramientas que se deben dar de baja. Vamos a indicar su estado, si es bueno, regular o malo, si se requiere dar de baja y las observaciones pertinentes. Por último, encontramos el bloque de necesidades. Vamos a indicar el artículo que se requiere por reposición, el medio de almacenamiento actual o que se requiere, por ejemplo, tableros, cajas de herramientas, cinturones portaherramientas o estantería. Y por último, si requiere reparación,
se deben enlistar todos los elementos que se tienen pero requieren alguna reparación, por ejemplo cajones, chapas de gavetas o estantería o herramienta que sea susceptible de reparación. En la carpeta del Plan Estratégico de Seguridad Vial vamos a encontrar la matriz de vehículos y conductores y la carpeta para el cargue de documentos escaneados tanto de los vehículos como de los conductores. En la matriz de vehículos y conductores, en la primera hoja encontraremos la ficha técnica de los vehículos. Recordemos que se debe registrar únicamente la información de vehículos propios de la organización o contratistas. No se debe incluir información de los vehículos personales de cada colaborador. Iniciamos diligenciando la presencia a la cual pertenecemos. Luego vamos a discriminar si el vehículo es de la organización o si es contratista, el tipo de vehículo, como lo puede ser automóvil, motocicleta, entre otros, la placa del vehículo cuando aplique, el número de serie, número de motor, kilometraje actual del vehículo y posteriormente vamos a registrar el link con el escáner de la tarjeta de propiedad del vehículo. Posteriormente se diligencian las especificaciones técnicas del vehículo, como lo es marca, modelo, color, línea, matrícula, cilindraje, tipo de carrocería, tipo de combustible y capacidad de pasajeros. Posteriormente, el reporte de comparendos indicando el número de comparendos y el estado de los mismos. Seguidamente se registra la información del SOAT, la compañía con la que adquirió el SOAT, la fecha de vencimiento del SOAT, el costo y el link con el escáner del SOAT. Posteriormente, la información de la revisión técnico-mecánica, indicando el centro diagnóstico autorizado donde se realizó la técnico-mecánica, la fecha de vencimiento, el costo de la última revisión y el link con el escáner del soporte de técnico-mecánica. Seguimos con la póliza a todo riesgo, indicando nombre de la aseguradora con la cual adquirió la póliza, la fecha de vencimiento de la póliza, el monto actual cancelado por la póliza y del mismo modo el link para el escáner de la póliza a todo riesgo. Finalmente vamos a indicar el mantenimiento preventivo que se le ha realizado a este vehículo, la fecha del último mantenimiento, la entidad y el link con el escáner del certificado de mantenimiento. Al final de la matriz encontrarán una casilla de observaciones donde se puede registrar el nombre de la empresa contratista cuando aplique o las observaciones que se consideren pertinentes. En la siguiente hoja vamos a diligenciar los datos de los conductores. Vamos a iniciar indicando la presencia a la cual pertenecemos. Vamos a indicar si el personal es de la organización o contratista. Posteriormente diligenciamos los datos de nombre y apellido, tipo de documento, número de documento, cargo, tipo de contrato, años de experiencia en conducción, fecha de inscripción al RUN y placa de los vehículos que conduce. Posteriormente se diligencia la información de la licencia de conducción, categoría, fecha de vencimiento y se establece el link con el escáner de la licencia de conducción. Seguidamente diligenciamos los datos del estado de comparendos. Vamos a indicar si esa persona tiene actualmente comparendos, en qué estado están y el link con el escáner del reporte de comparendos. Posteriormente, la información de accidentes reportados. Vamos a indicar la fecha en la que ocurrió el accidente, el lugar y el área si era rural o urbano. Si no han ocurrido accidentes, estos campos se dejan en blanco. Posteriormente, la información de exámenes médicos periódicos, indicando la fecha del último examen médico, el estado si está vigente o vencido. Recordemos que los exámenes periódicos tienen vigencia de 1 año. Y el link con el escáner del último examen ocupacional. Finalmente, la información de la prueba teórico-práctica. Vamos a registrar la fecha de la última prueba, el estado si es vigente o vencida y el link del escáner con la última prueba teórico-práctica. Al final de la matriz se encontrará una casilla de observaciones para registrar la información que se considere pertinente. La matriz de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un archivo que se diligencia en línea con las demás presencias. Por tal motivo solicitamos tener especial precaución y no modificar datos registrados por alguna de las presencias. En la primera hoja estructura vamos a diligenciar con un 1 si la presencia cuenta con el aspecto que se está mencionando a evaluar. Por ejemplo, si la política de seguridad y salud en el trabajo fue divulgada.
En la hoja número 4, plan de capacitaciones, vamos a registrar por presencia cuántas capacitaciones programamos y ejecutamos en cada uno de los cuatrimestres. En la hoja número 5, intervención de peligros, se va a registrar por semestre la cantidad de peligros identificados y la cantidad de peligros intervenidos. En la hoja número 6, condiciones de salud, vamos a registrar con un 1 si la presencia cuenta con el informe de diagnóstico de condiciones de salud para esta vigencia. Recordemos que este es un documento que nos entrega el prestador de servicios de exámenes ocupacionales. En la hoja número 7 vamos a registrar por presencia y por cuatrimestre la cantidad de acciones de mejoramiento planeadas y ejecutadas. En la hoja número 11 vamos a registrar por presencia la cantidad de accidentes de trabajo o enfermedades laborales ocurridos y la cantidad de accidentes de trabajo o enfermedades laborales investigados.